Hola, mis queridos polacos, hoy estamos aquí de nuevo, lunes, para empezar estos directos, que ahora me dio por llamarle charlas con polaco, para quitar Hello María, para ya hacerlo, ir haciendo esto mucho más personal. Hoy he tenido un día muy atareado porque he estado viendo muchas cosas que después les iré pasando por hola Tommy con sombrero, les iré pasando a algunos que creo que les puede interesar. eh, bueno, me pasé el domingo buscando documentales, eh, mucho material sobre la burbuja del arte, que ese lo tenía, yo lo había visto y lo volví a ver hoy 3 veces por la mañana, porque además eh, ya con las perspectivas de lo que yo estaba hablando, me interesó mucho más. Hice una investigación bastante eh, dura también sobre Jeff Koons. Bueno, estoy muy contenta, pero quería mandarles después ya por correo personal la la, a algunos determinados materiales que sé que le pueden venir muy bien con lo que hacen. Y la verdad que me lo he pasado el domingo muy bien con esto, buscando y tal. Y nada, hoy vamos a seguir con Demian Hirst, el hombre que rompió el mercado en el 2008 por su santa voluntad y por su manejo, eh, por su manipulación a favor de las casas de subasta. Hoy he recogido también de otras partes mucha más información sobre este artista y eh, a pesar de que nos centramos una obra específica, que es For the Love of God, por amor a Dios, una obra de 2007, pues Demian Hirst ha sido uno de los promotores más grandes eh, para imponer su figura y para incluso convertirse en lo que es hoy, es un galerista o la Raciel. Se ocupó de destrozar además fecha a fecha el, eh, el mercado de arte, siendo incluso Gagosian uno de sus, hola Queen, siendo Gagosian uno de sus galeristas. La verdad que fue bastante terrible, ¿no? Lo que este hombre logró hacer única y exclusivamente para salvaguardar su valor monetario, salvaguardar su dinero, y lo que hizo fue que hundió no solo su mercado, no solo el valor de sus obras que se compraban que se compraron por, por centenas, sino que hundió completamente entre los años, entre septiembre de 2015, que él hace su, su subasta en Sotheby's después de haber hecho una macro exposición donde subasta todas sus obras. A partir de ahí todo empieza a quebrarse y a quebrarse y a quebrarse, y justamente estamos en octubre, el año en que se declara definitivamente la caída del mercado, el 18 de octubre de 2020, y el 19, el 18 de octubre con Philips, y el 19 de octubre con Sotheby's, que también vamos a hablar
de las casas de subasta como, como uno de los entes fundamentales a los que más hoy se está atacando, sobre los que más está cayendo el peso de la ley y el peso de los historiadores, los críticos y los que estamos envueltos en estos temas de mercado. Habíamos hablado, bueno, pues de la famosa obra, si es que se le puede llamar así, de Damian Hirst, y como él logró vender, que al final en ningún mercado se permite, por ejemplo, que se mantenga anónima la compra por parte de una corporación que no tiene nombre, con lo cual el Estado, o sea, los miembros del Congreso de los Estados Unidos y investigadores saltaron cuando ocurre este crack del 2008 y analizan que Damien Hirst había participado en la compra de esta carabela y pertenecía a él. Antes de seguir hablando del tema de todo lo que hizo Damian Hirst, es incuestionable además que él actuó de una forma poco ética y pudiéramos decir que hasta ilegal, porque él provoca el 15 de septiembre, hace esta subasta en Sotheby's, había hecho una previa exposición con toda su obra y se salta a la tronera a los dos a sus dos representantes, uno de ellos Gagosian, y se instaura como que él no necesitaba de las galerías para poder vender, porque ya era una celebridad y sus cuadros se vendían por montones. Esto de Hirst trajo como consecuencia que se cuestionara la obra de Jeff Koons, de Takeshi Murakami, que se vio muy afectado también el tema de la familia que controlaba todo el mercado de Andy Warhol. Bueno, aquí cayó todo el mundo. Cayó todo el mundo porque, claro, realmente en la subasta que él hizo se vendió todo, con unos anuncios de recesión que ya estaban rutilantes en ese momento, y una recesión económica, bueno, la que se produce, similar a la de los años 30, muy parecida, casi igual. Yo les recomiendo de todas formas que lo pueda ver, vea La burbuja del arte, porque es un material además hecho desde la honestidad, pero donde van a ver las posiciones encontradas entre los que están a favor de esa sobrevaluación, esa burbuja que se creó alrededor del arte contemporáneo y que estalla justamente con este hombre, y que hablan maravillas y maravillas durante todo el documental, y están un cierto número de personas, entre ellos un analista de la bolsa, un agente de bolsa que participó a la contra en un momento determinado. Cuando vio lo que estaba sucediendo, pues él empezó a valorar qué era lo que se pretendía, qué era lo que pensaban que iba a pasar, y el mismo creador de este documental descubre en una de las galerías
que llevaban a Demian Hirst, no la de Gagosian, la otra, se filtra un documento con toda la cantidad, pero muchas, casi 200 obras de Hirst que la galería poseía sin vender. Con lo cual, esto fue lo que abrió el telón para que se empezara continuamente a cuestionar el tema de la burbuja o la queque, el tema de la burbuja, y para que esta burbuja, que cuando se crea arrastra un movimiento de crecimiento, o sea, de que la gente empieza a comprar compulsivamente, cuando va a finalizar y antes de estallar, lo que hace es que la gente empieza a vender compulsivamente. Y en ese momento, cuando empiezan a vender, empiezan a bajar los precios. Empiezan a caer los precios. ¿Por qué? Porque las casas de subasta, aunque el arte no entra dentro de la bolsa, las casas de subasta sí. Y ha sido muy sucio lo que han hecho casas como Sotheby's, que está bajo investigación y sigue bajo investigación por incluso una obra que se vendió en el año 1997, que fueron los lirios de Van Gogh, una obra que debería salir en 26 millones de dólares, y que Sotheby's prestó a uno de los dos compradores, prestó la mitad del dinero, o sea que la subió a 50 millones de dólares, 56 millones de dólares, para mantener el precio de los Van Gogh. ¿Por qué? Por el hecho simple que hemos hablado durante todo este tiempo, porque si tú has vendido un Van Gogh en 100.000 y sale esta obra, y lo que se estaba poniendo encima de la mesa eran 26 millones de dólares, obviamente la obra de Van Gogh cerraría a partir de 26 millones de dólares, y esto a las casas de subasta no les interesa, porque ellos quieren mantener ese valor de mercado. Y además, no solo por eso, sino porque los galeristas y los marchantes que están detrás hacen un trabajo dentro de las mismas subastas para mantener el precio de las obras que ellos mismos poseen. Y ya les he hablado de, por ejemplo, que ellos entran en las pujas y suben, y de momento paran de pujar para que los otros sigan subiendo cuando la obra es de ellos, pertenece a ellos, o cuando hay una obra que ellos no tienen pero no quieren comprar, pero desean que se siga manteniendo la obra con un precio alto. Y esto fue lo que pasó con Hirst, que al tener un galerista tan importante como Gagosian, él lo retó, y él jugó todo el tiempo a que cuando él hiciera esta subasta, ellos iban a pujar muy alto, iban a tener las pujas más altas, porque a ellos les interesaba, a los dos galeristas, mantener el precio de mercado de su obra y que no cayera. El precio de la obra se mantuvo, simplemente que al caer, al hacer un crack en el mercado, las casas de subasta se vieron afectadísimas, y en la siguiente subasta, que se produce en octubre, Phillips cae, y el 19 de octubre cae Sotheby's, pero en caída, porque además los subastadores, cuando los ves, cuando ves los fragmentos de esos momentos en la casa de subasta, solo decían pasa, quiere decir que el lote no se vendía tal y como lo esperaba, y tuvieron pérdidas, pero vamos, y es ahí donde el mercado cae por la acción de este hombre que hoy tiene una galería, su galería. Él logró vender toda la obra, incluso la primicia de esa obra era un becerro de oro, al estilo de los tiburones,
y era como una burla, ¿no? Decía él, era una burla a que la gente paga, los compradores de arte contemporáneo pagan por cualquier cosa, que era como la adoración al ídolo cuando él realmente se postula, y aún cuando lo ves, es como que se crea un ídolo del arte, y, y ya no solo pasa la historia como la escultura más cara jamás vendida, sino que pasa la historia como el hombre que provoca la caída del mercado del arte, y un mercado del arte que aún no se ha recuperado, se ha estabilizado, pero no se ha recuperado. Y yo estuve haciendo unos cálculos, un poco basándome en los juegos del mercado. En el 1991 hubo una caída del mercado, no tan fuerte, pero hubo una caída del mercado. En el 2008, 17 años después, ocurre una nueva caída. Y yo preveo que va a haber un crash definitivo en el mercado del arte, sobre todo porque he estado incluso hablando con muchos colegas que están, que estoy un poco como reclutando para esta plataforma que estamos ya para cerrar y abrir. Yo preveo que en el 2021 ocurra como en el 2020, finales del 2020, se augura que se va a anunciar ya la próxima crisis, la próxima recesión fuerte. Pues el augurio o el cálculo que yo hice, un poco basándome en cómo ellos calculan y usando también la secuencia de Fibonacci para hacer los cálculos, el mercado del arte tiene una ruptura en el 2026, o sea, 7 años, estamos hablando de 17, 13, y por la celeridad que va a tomar el desplazamiento del mercado hacia las redes, pues en 7 años el mercado real, lo que ellos llaman el mercado real, va a caer estrepitosamente, pero tan estrepitosamente que van a tener que comulgar con un nuevo mercado de arte y una nueva forma de hacer. Esto lo digo un poco porque hoy estuve trabajando en esto, en mis tablas, mis números, mis subidas, mis bajadas, revisando. O sea, llevo un fin de semana muy bueno con esto, porque realmente he sacado conclusiones interesantes, y evidentemente ya por los cálculos que hice, ¿no?, que están ahí en mi pizarra, en mi tal, y las notas que tomé, yo puedo prever que en 7 años el mercado del arte actual, tal y como ha existido hasta ahora, tendrá una ruptura tan fuerte que la tendencia va a ser a no levantar. ¿Por qué? Porque de todas formas ya el arte va a estar circulando en un nuevo mercado, que es el mercado de internet, con nuevas tecnologías, con nuevas plataformas, con nuevos cálculos, con nuevas previsiones, con un desplazamiento grande de clientes, y es ahí donde se va a poner y se va a hacer ley el hecho de que para entrar en ese mercado no se va a entrar con personas como Demian Hirst, sino se va a entrar con una legitimación profunda de la obra y el artista de ese mercado, que son los que van a
como podríamos decir, a marcar las notas de un mercado escalonado y un mercado justo, donde los artistas se puedan consagrar, se puedan legitimar a un paso muy corto de su carrera, si su obra realmente tiene calidad y si su trabajo realmente vale la pena. Esa es la previsión que yo he hecho. 7 años, lo había calculado a 11, pero es mucho espacio, se va cortando los tiempos, las crisis se acortan por tiempo, más en esta era donde todo ocurre muy rápido. En estos tiempos todo ocurre muy rápido. Y podía decir 7 años, pero he puesto también un 5 con un signo de interrogación, porque también es muy posible que en vez de 7 sean 5, o sea que en el 2024 ocurra esta caída. Dejémoslo en 5, 7. Entonces, este es el momento ideal, porque en este 2020 se va, en el 2021 ya se va a dar el pistoletazo de salida a la gran recesión otra vez. Entonces es el momento de ya estar completamente desplazados y trabajando en la consolidación de ese nuevo mercado. ¿Por qué? Porque el mercado del arte siempre sufre un atraso a la hora de caer con respecto al mercado económico. Por esto que digo, porque generalmente se va a crear una burbuja, y esta va a ser una burbujita, porque ya están los coleccionistas que en ese momento compraron a mansalva, porque generalmente cuando se crea una burbuja, quien compra es el nuevo coleccionista inexperto, mientras que en el medio de eso ocurre ya al final de la burbuja, mientras que los coleccionistas expertos aguantan en vender, no venden, y logran vender entonces cuando ya la burbuja prácticamente está al estallar y ya los precios empiezan a moverse de una forma muy extraña y generalmente terminan perdiendo, porque aguantan y aguantan la obra con una confianza como la aguantaron en el 2008, y lo único que lograron fue comerse la obra con unos bajones de precio impresionantes, o sea, se devaluó Andy Warhol muchísimo, porque además era normal que se devaluara Andy Warhol. Andy Warhol alcanzaba unos límites exorbitantes cuando, por ejemplo, de las Jacqueline, de los tales, existían muchísimas, pero era un mercado que también, como no se permite en el mercado normal económico, se penaliza poseer un monopolio sobre algo, o sea, mantener un monopolio, y que el máximo creo que es el 10% de las reservas de cualquier cosa en el mercado. No es posible que una persona las posea, no puede poseer el 10% porque ya sería un monopolio sobre ese producto. Pues en el arte no se ha aplicado esa ley, y sí se ha permitido que determinadas personas tengan el monopolio exclusivo de un artista, pero que pasa del 10 al 15 al 20, y de lo que se habla es que es un AMPA del mercado artístico, donde están grandes fortunas que compran para meter en un almacén, están los marchantes, coleccionistas, galeristas, que muchas veces coinciden, que lo que tratan es de, sin saber absolutamente nada de arte, le dan un valor exorbitante a las obras, porque además hacen todos estos juegos con las subastas. Por eso
es tan importante esta noción de salirse de los intermediarios, porque ellos juegan sucio, y juegan sucio a partir de que si ellos mantienen los precios de determinados artistas altísimos, es obvio que ningún artista que vaya a entrar en el mercado se compre. ¿Por qué? Porque se está gastando todo el dinero en artistas, y además como es tan escaso comprar un Tiziano, es tan muy escaso comprar ya casi un Van Gogh, pues lo que hacen es manipular, una gran manipulación sobre el mercado del arte contemporáneo, y eso hace que se vete la entrada de artistas que realmente son buenos, que sí están marcando una pauta importante en la historia del arte y que deben ser conocidos por el público, y no aparecer en la historia del arte como aparecerá Damian Hirst. O sea, como el tipo fundió el mercado del arte, que especuló, que se saltó a la tronera todas las normas, que fue directo a pactar con la subasta, que se pasó por el forro a las dos galerías que lo tenían, que se mintió sobre su obra y él lo consintió. En fin, vamos a seguir entonces con esto que estábamos hablando de Damian Hirst, que también hay otros artistas que lo cumplen. Por ejemplo, Jeff Koons. Jeff Koons ha sido denunciado por plagio varias veces. Ha sido denunciado por plagio porque además él es un artista de los 80. Él se hace llamar neopop. Es un artista con una modalidad muy rara de moverse. Es un artista multimillonario, obviamente, pero un artista muy cuestionado, muy controversial, y que ha sido cuestionado y controversial en las afueras del arte porque nunca se nos permitió entrar en esa escritura de la historia del arte, pero que también tendrá y está teniendo ya un contenido diferente, porque aquí también, así como el mercado excluyó a muchos artistas, la historia del arte no los excluirá, los nombrará, pero los nombrará en una crítica ácida y dura sobre la obra que produjeron y los hechos que trajeron como consecuencia este tipo de obra, este tipo de personalidad de artista celebrity. Incluso la cara de Hirst me parece la cara más cínica del arte contemporáneo, la cara más cínica. Y aquellos que salen en ese documental de la burbuja del arte, que salen hablando como si él fuera el gran, porque además el documental es muy bueno, va a medida que el documental va avanzando, vuelve a hablar con las mismas personas y siguen insistiendo hasta que el documental termina con la caída y con un pequeño fragmento de un especialista que habla sobre la importancia que tuvo que este británico, que escribe además en el Reino Unido, escribe sobre arte, la importancia que tuvo que él sacara a la luz algo que cayó en sus manos en su investigación sobre las obras de Damian Hirst. A partir de ahí empieza todo el cuestionamiento que se ha venido haciendo y que hasta hoy se sostiene y que se sigue documentando y documentando, aunque haya personas. Aquí todo funciona también con un poder fáctico. Obviamente las grandes fortunas o los grandes galeristas insisten en no dar su brazo a torcer, en extorsionar a las personas que hablan o en callarlas. Pero bueno, esto cada vez se va viendo más resquebrajado, porque tú no puedes callar a una persona ya en las redes sociales, y en las redes sociales hay mucho hablando de esto. Pues vamos a seguir con el tema. Quería comentar de todo esto porque
justamente con la vista de todo el material que yo me descargué, hablando a lo mejor de 200 documentales, entrevistas, te das cuenta que, por eso hice el cálculo, ¿no? Te das cuenta que estamos justamente en la ola para entrar y establecer las pautas, las normas que deben regir este mercado. Habíamos hablado que Hills también se comparaba un poco con artistas determinados del Renacimiento que usaban el pan de oro para validar su obra, porque es la justificación que da en ese momento, que estaba menos agresivo, es que, bueno, pues que la obra había costado 30 millones de dólares realizarla. Y que, bueno, por eso la obra salía a subasta en 100 millones. De todas formas, es curioso porque parte de esos beneficios, o sea, él estaba asociado para esa compra, hizo que los propios galeristas de él tuvieran que pagar beneficios sobre su obra. Y en estos momentos, aún todavía, se mantiene una investigación, porque bueno, esto viene a colación con muchas otras cosas, con bancos suizos que intervinieron en esos momentos, buscando clientes ricos, abriendo paraísos fiscales para que se pudieran comprar, los grandes préstamos que hacían las casas de subasta, créditos que hacían. Y las explicaciones que da Hills en el fondo nos dejan ver toda la intención maniquea, manipulatoria y mercantilista que Hills quiso hacer. Hills en el fondo sabía que él era un artista de pasar de largo, que era un artista de un momento, que no era un artista que se podría que podría permanecer dentro de la escena artística notablemente durante tanto tiempo, y por eso él establece esta estrategia de elevar el precio de sus obras en una subasta para quedar ya consolidado a nivel mercantil. Lo que ocurre es que al existir el crack de ese mercado, pues cualquier valor que él haya podido tener acumulado sobre su obra, cualquier intentona de él mismo comprar parte de su obra, estableciendo un precio máximo de mercado, hoy por hoy no le vale de nada. No le vale de nada, porque él afirmaba que su fortuna ascendía a $1.000 millones y realmente económicamente se sabe que Hills en estos momentos económicamente no está nada bien, porque su obra él mismo provocó que se devaluara, y por supuesto las galerías que trabajaban con él se apartaron rápidamente, con lo cual yo creo que será un artista olvidado como artista, ya no, porque incluso hay personas que hablan de él como un gran empresario, y ahí te hace saltar el fin de decir, bueno, un artista, gran empresario, ¿qué está haciendo con su obra? ¿Qué prima en él? ¿El empresario o el artista? Prima realmente, y cuando ve su obra, prima realmente el empresario, por las estructuras mismas de su obra, por la banalidad subyacente en su obra, por la falta de consideración hacia la historia del arte, por su falta de respeto a los propios historiadores o los críticos, por su alianza perversa
con un mercado banal, el mercado de la banalidad, que fue lo que se estableció en todo ese tiempo, y por ser un artista que podríamos decir que estafó con su obra a muchos clientes, y clientes no tan ingenuos, porque Gago-chan no es ningún ingenuo. No hay ruso millonario que sea ingenuo. Si eres ruso y eres millonario, ni eres ingenuo, ni juegas del todo limpio. Entonces, este hombre fue capaz de abofetearle la cara, prácticamente de humillarlo. Se habla de humillación hacia los galeristas, que fueron los que apostaron por su obra. Entonces, siguiendo con la carabela y las famosas connotaciones de lo que hemos hablado de valor simbólico, si hablamos en el marco de la teoría del valor, sin embargo, el valor material de la carabela de Hirsch puede también interpretarse como una compensación por el valor simbólico del que carece total y absolutamente. No es que se queda corto, es que carece de él, y que los propios compradores o los propios pujantes por esta obra habían puesto en esa obra, habían puesto unas altas expectativas sobre un valor simbólico que inherentemente a él se iba a ir consolidando, y se iba a ir, por decirlo de alguna manera, iba a ir en un increciendo hasta el futuro. Y sin embargo, este valor simbólico solo va a responder a una palabra: banalidad. O sea, no existe ningún valor simbólico en esta obra. Como puedo decir así, sin temor a equivocarme, que la obra de Damien Hirst, su obra por individual, no tiene ningún valor simbólico, y en conjunto muchísimo menos, porque ya él no tiene para mí, la cualidad de artista. Tiene la cualidad de un mercader, que es en lo que termina siendo. En otras palabras, el valor material para él y para los que él habló, sobre todo para los que iban a comprar, los que compraron, que al final uno de ellos era él, es un consuelo por la ausencia del nivel simbólico de la obra, y de casi toda su obra, de él y de muchos artistas que también jugaron en este partido. La carabela lo único que ofrece es una cruda metáfora de la vanidad y de lo que se llama el vanitas, que ya les expliqué que el vanitas, el símbolo de la carabela, es el símbolo de la vanidad. Incluso para muchas, no solo para Europa, no solo para Europa, incluso ya en la obra de Shakespeare, cuando él coge la famosa escena donde siempre está con la carabela, él, la pregunta que le hace es: this is equation, to be or not to be, ser o no ser. O sea, esa es la vanidad a la que él les está expresando, pero además es un símbolo que aparece recurrente en el barroco, que es donde se hace como un símbolo fuerte de la vanidad. Pero es que ni siquiera esta obra lleva a tener un valor simbólico con respecto a la vanidad. No se puede ni valorizar así. Es simplemente la representación, la ilusoria representación del vanitas, que repito, este símbolo adquiere, incluso para sociedades como los masones, adquiere un gran valor simbólico, este objeto de la carabela, ¿no?
porque es como al polvo vamos, del polvo venimos, el polvo vamos, y todo al final termina siendo descarnado y desposeído. Entonces, nada de esto, de lo que estamos hablando, es una información que transmite esa obra. Es una información que en este caso va en contra de la propia obra, porque él no trata de que podría haber jugado con ese concepto y haber dado respuesta cuando se le pregunta, pero es que no la podía dar porque realmente él no estaba trabajando sobre ningún valor icónico del arte, o estaba haciendo una subversión del valor icónico, sino que él estaba justamente haciendo una provocación en un momento donde las teorías de la provocación o el arte de la provocación no estaban justamente estableciéndose dentro del arte contemporáneo. No estaban, no eran los momentos de ese arte polémico o de ese arte de resistencia a los valores de mercado. Él justamente hace todo lo contrario, él se aprovecha del mercado, primero lo idolatra y se arrodilla ante él, para después dentro del mercado, sin importarle el resto de lo que conformaba el círculo de su vida, que era el arte y la historia del arte y los coleccionistas y el público, jugar con el mercado a su favor. Entonces ni siquiera esto se puede ver en esta obra, que es significativa por eso, porque yo cuando la vi la primera vez, sin haber investigado sobre la obra, ni la venta, ni nada, me llamó la atención y busqué, ¿no?, si cualquier teoría que pudiera remitirse a la Carabela. Claro, el Vanitas es muy europeo, muy inglés, toca mucho a España, y toca mucho al barroco, pero es que este artista se sale por completo de cualquier aspecto cultural o cualquier basamento cultural para hacer una obra tan absurda y tan estrafalaria, denominándola arte, porque ni siquiera se suma a la teoría o a la praxis de Joseph Beuys, que justamente trabajó sobre todo este tema de la connotación, el valor mercado, el valor simbólico del arte dentro de su propia obra. No se suma tampoco a una parodia duchampiana, a un remake, sino que sencillamente él considera que son piezas artísticas, como exponer o vender una vitrina llena de medicamentos como la que te encuentras en cualquier hospital que vas, que está en la consulta del médico, ahí están todos los medicamentos puestos, o una tabla llena de las colillas que él iba apagando mientras pintaba. Esas obras se subastaron. Ya no estamos hablando de la disección del tiburón, que primero era completo, después lo diseccionó. Ya no estamos hablando de las dos partes de la vaca. Ya no estamos hablando de el becerro de oro, sino que además estamos hablando de obras que no tienen ubicación en ningún sitio, porque no son ni ready-made, no son tampoco entrar la sociedad de consumo en la galería, tampoco es la cotidianidad que te rodea, son obras que no se cuestionan nada, son obras que no te remiten a nada, cuando hay especialistas que dicen que verlo es pensar en la muerte. O sea, un tiburón en formol, a mí primero me parece un crimen, y segundo, no me remite a la muerte, porque además el tiburón está en formol como si estuviera en una pecera. No me da ningún acercamiento a la muerte ni a la vida, a nada, ¿no? A nada, porque como poner un feto en formol.
pero ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que no hay un fundamento teórico, un fundamento. Él se presenta dentro del marco de lo conceptual sin concepto. O sea, no hay concepto detrás de su obra, y tanto es así que él no sabe defender la carabela y apela a lo económico. O sea, es como una justificación absurda. No, porque me costó 30 millones producirla, me parece muy bien. Por otra parte, todo el mundo sabe que él tiene talleres, o sea, sí, talleres por muchísimas partes del mundo donde hay personas que realizan su trabajo, o sea que él ni siquiera pone la impronta de su mano, o sea que es una reproducción continua de diferentes variantes que él solicita a esas personas que vayan realizando. Él tampoco es un artista que pone la impronta de su concepto en la obra, no la realiza. Y esto no es una cosa mala, no es mala en el sentido de que tú puedes tener en un taller una persona, tú estás trabajando sobre 10 obras a la vez, porque hay artistas que lo hacen, y pues es obra muy detallada donde se necesitan, por ejemplo, yo lo vi en una obra de un artista cubano, Joan Capote, que la obra era hecha con anzuelos pequeños. Entonces, claro, él tenía un ayudante que iba colocando los anzuelos, pero la obra estaba conceptualizada, estaba definida, simplemente eran más obras y pues había que colocar. Y entonces él iba pintando toda la obra, iba haciendo su trabajo de artista, y su ayudante pues iba dando, ayudándolo en esa. O sea, no se trata de eso, se trata de que Hearst crea una fábrica Hearst de obras de arte, que es lo que se dice también con Jeff Koons. Crean una fábrica de fabricar arte, y bueno, Jeff Koons tiene la dignidad de llamarse neopop. Este hombre no se define como nada, o sea, se define como eso, como un tipo que lo único que hace es mantener una fábrica de hacer obras, y que se sabe que sus talleres están, hay empleados, pero no uno, dos, no son ayudantes, son los dos, ¿no? Hay muchas personas produciendo esto, que no lo hizo ni Warhol. Warhol tenía la fábrica, y ahí, en Factory, él hacía sus serigrafías, pero las serigrafías de Warhol eran sobre la base de su obra, eran obras hechas por él. Este hombre, hay obras que no toca, y sin embargo tiene el atrevimiento de poner una tabla sobre la que coloca cigarrillos aplastados, colillas, sobre porque la gente compra las colillas del artista, pero es que estamos hablando de que tiene talleres, él manda las colillas, no, obviamente los otros van pegando las colillas, ni siquiera son las colillas de él. Entonces, y tampoco aquí hablamos de la profundidad de Merde de artista, no estamos hablando de eso. Ahí había un arte conceptual. Manzoni era un artista conceptual y tenía detrás de su obra todo un tratado, un libro de artistas sobre sus irrumpidas en las exposiciones, que en ese momento no se vendía en la subasta, se vendió mucho en las exposiciones que él hizo, en lugares de exposición. Aquí ya, en estos momentos donde la burbuja está, ya prácticamente todo se iba directo a subasta, todo directo a subasta, todo a directo a subasta. Claro, eso que ocasiona que muchas veces el público nunca llega a ver una obra real de un artista, que no llegue, por ejemplo, a ver un Warhol, porque solo se mueve en ese circuito, en la compra-venta, o tienes que conocer al coleccionista, porque ellos ni siquiera muchas veces prestan obra. Aquí en vivo hubo una exposición muy pequeña de la obra de Warhol, y bueno, yo la vi,
y me gustó. Y después vi obra de él también en una galería muy buena que hay en Portugal, que es una galería dedicada básicamente al art land o al land art, pero que dentro, la Galería Siqueiro, tiene obras que el galerista ha comprado, tiene obra en almacén, que además te dejan pasar a verla, por si te interesa, lo tiene clasificado, tiene mucha obra portuguesa, tiene obra, tiene un espacio también, hizo una exposición para vender de arte africano original, ahí tenía una de las puertas del Palacio de Benin, que hubiera dado lo que no tenía por comprarla, porque yo soy una apasionada del arte africano, el original, y tiene así muchas separaciones, pero él, por ejemplo, la galería es como si se hundiera en el suelo, se pierde el edificio. ¿Por qué? Porque todo está rodeado por obras de land art, de los grandes artistas que han realizado las obras allí. Y pues ahí también vi Warhol, pero que él no tenía para vender. Él hizo una exposición, eran obras de su pertenencia que sí no se vendían. Y era interesante, pero ver una exposición completa de Warhol es imposible, porque los que la tienen no la prestan. Muchas veces la donan a algún museo para ahorrarse impuestos, pero donan una pieza, dos. Una gran exposición de Warhol, yo por ejemplo no la vi como si vi la exposición de Dada, de toda la obra de Dada, incluso una reproducción que estaba dentro de una de las salas, una gran reproducción de el gabinete de Breton, maravilloso también. Y son exposiciones que también los museos se cuestionan mucho en hacer, cuando son piezas de este tipo, cuando son piezas de arte contemporáneo tan polémicas, porque ya con Kunz, el Pompidou tuvo que retirar obra, por ejemplo, porque fue justamente ahí donde se acusó de plagio, y saltó un escándalo, y tuvo que retirar piezas de la exposición, porque se estaban cuestionando realmente que cómo las había copiado y de quién. Entonces se cuidan muchísimo de estos valores que están en manos de coleccionistas, con lo cual esto lo que trae como consecuencia, al ser artistas que no tienen un estudio serio de valor simbólico dentro de la historia del arte, el riesgo que se corre es que nunca van a entrar de lleno a estar en exposiciones epocales. Entonces, una exposición de la vanguardia, pues ahí hay muchas personas, muchos artistas que exponen, porque la vanguardia fue amplísima, pero son artistas que ya desde que estaban testados, y estaban estudiados, y estaban avalados, pero con esta gente está por escribir. O sea, hay libros que recogen obra o comentarios, pero siempre que se habla del arte contemporáneo, no hay un estudio dedicado a... No existe. O sea, son recopilaciones de las que se habla en estado general, ¿no? Y te incluyen esta figura, y la justificación que se ha dado hasta ahora es que es un periodo muy diverso, muy controvertido, con muchos artistas, con muchas manifestaciones, y yo me pregunto, y en las vanguardias, en las primeras vanguardias, no había muchos artistas, muchos movimientos sucesivos, de subyacentes, porque mira que existieron artistas y todos están reseñados, o sea, todos están reseñados. Una de las casas que más hace este tipo de trabajo, pero tampoco es un trabajo crítico, es un trabajo visual, recoger la obra, es Taschen. Yo tengo muchos libros buenos de Taschen, pero
los del arte contemporáneo son simplemente recopilaciones, porque no se atreven todavía porque todavía saltan escándalos por estas cosas. Entonces, es aquí donde se puede ver legítimamente que el valor simbólico de una obra es lo que realmente hace trascender la obra y la carrera de un artista. Con el caso de Kirsch, la obra puede ser vista, en el mejor de los casos, como una oportunidad, en este caso, no solo la carabela, sino casi toda la obra de Hirsch ronda sobre la muerte y lo transitorio de la existencia, o con la carabela se podría decir algo así, y con el becerro de oro, de que el lujo no conduce a la felicidad. Eso es lo que enarbolaron en algún momento algunos que escribieron, o estos que salen apasionados sobre el tema de la muerte, y es el propio Hirsch quien inserta en las revistas, quien inserta en las entrevistas esta noción de la muerte, que realmente yo no encuentro en su obra. No la encuentro, o sea, es algo que no encuentro en su obra. Ni tampoco el tema de la felicidad y el lujo. O sea, no le encuentro. Yo creo que él hace piezas que, así como el tiburón en su día fue algo que impactó, pues, o sea, cubrir un becerro en parte con papel de oro y en otra parte con oro, no me dice nada del lujo y la felicidad en un becerro. O sea, el becerro de oro, todos sabemos que es la adoración de falsos ídolos y el pecado que se comete que se sigue cometiendo en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, ellos continúan durante mucho tiempo sin poder las tribus ponerse de acuerdo, ni los jefes tribales poder eliminar esto. O sea, dejan de creer en Dios, solo creen cuando ocurre un problema, y siguen adorando falsos ídolos, o adorando, como ellos le llaman, el becerro de oro, como una alusión a, supongo, a una deidad, que en este caso pues sería muy pagana, ni siquiera sería olímpica, sino una tradición muy pagana que viene, supongo, de toda la zona de lo que fue Mesopotamia, porque en Mesopotamia, si vemos las puertas de Ishtar, si vemos toda esa parte de Irán, es cierto que la alusión al toro o al becerro es muy reincidente, o sea, como para que aparezca en el Antiguo Testamento. El Mediterráneo también tiene una adoración al toro, ¿no? Está la tauromaquia, el mito de Minos y el Minotauro, pero bueno, el Minotauro es un ser mitológico no adorable, no es un ídolo, es un ser de la mitología, mitad hombre, mitad toro. Pero bueno, eso también se basa mucho en Grecia, por ejemplo, en los juegos que ellos practicaban, que no era la tauromaquia, era lo que se llamaba la taurocatoxia, que era que los gimnastas, eran gimnastas entrenados, que en un ruedo el toro corría y ellos corrían detrás y saltaban sobre los lomos del toro haciendo piruetas gimnásticas, que incluso se llegaba a participar en los Juegos Olímpicos con esta modalidad. O sea, el toro no sufría ningún daño, ni el gimnasta entrenado tampoco. Era saltar
sobre el toro en movimiento y hacer una serie de ejercicios de piruetas cada vez más, cada atleta lo hacía cada vez más suyo, más era como una cosa de performance, una actuación preparada por un gimnasta. Entonces, no me refiere a mí para nada a que el lujo no conduce a la felicidad cuando él se está lucrando felizmente de quien está comprando. No se puede ser tan contradictorio a la hora de que alguien exprese que la obra de Damian Hirst habla sobre que el lujo no conduce a la felicidad cuando se sabe profundamente que se está lucrando con los coleccionistas que también son conducidos por su propia o sea, en el castigo lleva la penitencia, porque son ellos los que imponen a estos artistas y los que sostienen el precio en la subasta y los que están en confabulación con la subasta. O sea, la obra para ellos era que tuviera dinero. ¿Y qué pasa con que una obra tenga valor económico pero no tenga valor simbólico? Que cuando hace crash se acabó el valor, no hay ningún valor. Mientras que una obra, si se hace crash, siempre, un Van Gogh, si se hace crash, si baja, porque en la última subasta bajó la salida de un cuadro, siempre va a ser Van Gogh. Siempre va a ser un Van Gogh. ¿Y por qué? Porque Van Gogh fue un artista de tal. Porque la obra de Van Gogh, Porque en la obra de Van Gogh podemos ver referencias a Japón y a la estampa japonesa, con lo cual se supone que Van Gogh estudió y eso está ahí. Y puede haber una temporada mala para comprar Van Gogh porque estén saliendo por muy bajo precio o por el precio justo. Lo que no es normal, que el precio de una obra marque todas las obras. Porque eso lo que trae como consecuencia es manipulación, estafa y burbuja. Y ya el caso más cumbre ha sido el de este hombre, que él mismo se encargó de decir, si yo me voy, se van todos conmigo. ¿Le importaba el arte? Para nada. Para nada. ¿Creían que su obra tenía que tener un valor simbólico y ser legitimada? Para nada. Producía en serie, sin ser seriado. O sea, producía en serie sin ser seriado. Entonces, ante esto, tengo Víctor preparado a Jeff Koons para entrar con él próximamente y con Murakami también. Y tengo otros artistas, por ejemplo japoneses, que realmente su obra es muy superior a Murakami, que han sido contemporáneos con él y que sin embargo no, hasta que no se cae el muro Murakami, no se revitaliza la visión de ese artista. Entonces, con el tema de la carabela de diamante, existieron otras personas que escribieron que era para reflexionar sobre el regreso del culto de las reliquias en forma de objetos de lujo venerados. Bien, las reliquias, objetos de lujo venerados. O sea, ya incluso se le da una connotación religiosa, una connotación mística a la carabela, porque es que no había por dónde apuntarla desde que él apuntó por qué. O sea, cuando él habla del por qué, es como, no sé, es como una respuesta que me parece, yo lo hubiera bofeteado si me responde eso. Le digo, pero tú tienes otra cosa que responder, pues eso es una porquería. No me vas a responder que es por lo que te costó.
sea, eso vale más. O sea que toda vida humana tiene un costo para hacerse, pero toda vida humana es importante en cuanto a su valor intrínseco. Y cualquier vida humana vale más que eso. Entonces, dame una justificación para que lo que tú me estás diciendo se convierta para mí en que es algo invaluable. No es invaluable. Tú mismo lo has valorado. Has puesto que te costó 30 y tú le subiste 70. Pero el valor real es lo que te costó, porque lo que te costó hacerla, porque es que no hay más de dónde sacar. El valor real de esa obra, si tú dices que producirla te costó 30 millones, pues ese es el valor de tu obra, porque no hay nada más para valorizarla, no hay nada que le pueda subir el valor. Ahora, si hay personas que compran arte para especular con él, o si en este caso haces esa obra y la compras en un oscuro consorcio donde tú estás metido, tú no estás, esa obra no tiene ningún valor, porque tú lo que quieres es, esto es una táctica para que tu obra siga subiendo en el mercado, mantenga su valor, y mantenga su valor, y mantenga su valor. Entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo alguien puede decir que es objeto de lujo venerado? ¿Qué objeto de lujo? ¿Qué veneración existe? ¿O qué cuestionamiento de la veneración? O sumando todos los criterios, ninguno es válido para justificar eso. ¿Y saben por qué no es válido? Porque él dio la primera respuesta. Pero es que aunque él no hubiera dado esa respuesta, hubiera dado la otra. El final de lo que hizo demostró que realmente ninguna de sus piezas tenía valor simbólico, que ninguna es perdurable. Ya de por sí no son perdurables por la hechura, porque no son conservables. Eso, número uno. Número dos, no tienen ningún valor aislado. La obra en sí, tú no le puedes encontrar un valor simbólico. Esta obra significa nada, porque el artista carece de historia y de carrera, y carece de representatividad de un momento, o de recoger las inquietudes de su momento o de su momento anterior y cuestionárselo. No, es simplemente lo que él se le ocurre hacer, y es por eso que hay muchos libros donde se dice que cualquier cosa es arte contemporáneo. Y eso, cosas como esa, dieron pie a Evelina Lechter a hablar tan facilito sobre todo el arte contemporáneo, porque aquí o somos o como se dice en España, o no llegamos o nos pasamos. Es más fácil generalizar, y ambos casos es generalizar. Hablamos sin mencionar, y aquí ponemos verde a todo el mundo, y todo lo que entra por el mismo. Es más fácil generalizar que dedicarse a sacar de ese panorama, ir separando, que es algo que demora, que es algo que lleva tiempo, que es algo que lleva dedicación, sí, pero en un momento determinado tienes la parte buena, y tienes la otra parte que es, incluso ya sabes que esta es buena, que la vas a valorar. ¿Y cómo la vas a valorar? Bueno, vamos a estudiar qué pasa con estos artistas y cómo están concatenados entre sí, qué relación existe con otros fenómenos, por qué su obra no tiene ninguna representatividad simbólica, por qué han ocurrido fenómenos raros alrededor de estos artistas. Pero es más fácil generalizar en todos los términos. Así nos salvamos todo, porque nadie tiene el valor de cuestionar, y nadie tiene el valor de exponer argumentadamente por qué no
algo no tiene significación ni vale para el arte y porque también, repito, hay poderes fácticos que se niegan a dejar que estas cosas salgan a la luz, pero es que ya es inevitable, porque hasta el otro día tenías que publicar en un periódico y se podía comprar, pero ¿a quién van a comprar en el espacio del internet? Publiquen lo que publiquen, está publicado y llega a todas partes, porque como si eso que hizo este hombre lo pone en internet, el mundo entero, que además casi todos los periódicos del mundo escribieron sobre esta lista que él les puso 2 días antes de la subasta. 2 días antes de la venta del tema de la subasta. Yo creo que entre él y Hirsch, él con una buena argumentación y con un buen proceso y con una clara deferencia de lo que es el arte, y Hirsch con toda la suciedad con que maniobró, hicieron que el mercado Hirsch lo fracturó, pero lo abrió una grieta profunda, y este hombre lo cuestionó con esa primera documento que evidentemente era inconcebible, pero él lo consiguió, que saca a la luz y donde las personas, unos empiezan a esconderse, otros empiezan a tirarse de los pelos, otros ya no quieren ni hablar de lo que han comprado, lo que dejaron de comprar, porque saben que los millones que se gastaron ahora los pueden recoger en $10, y otros desconcertados, y otros, el público, que lee solo las noticias, dejando de creer en que el arte es importante, dejando de creer de que el arte vale la pena, porque mira lo que pasa, mira esto es una estafa, solo hago yo, y seguimos en el mismo punto. ¿Por qué? Porque no hay legitimación, porque no hay estudio de artista y obra. Un artista debe salir al mercado con un estudio de su obra que sea incuestionable, que escale de mercado poco a poco, bien, que unos lo escalen más rápido y otros menos rápido, bien, pero están justificados dentro del mercado, nunca serán manipulables, a no ser que hay artistas que empiezan muy bien y después ellos mismos te juegan la de Hirsch, que bueno, evidentemente artistas que hacen eso, lo único que van a contribuir es a terminar como Hirsch, o sea, ignorados, porque no hay salvación, porque hasta ahí llegó la historia legitimada. Cuando se empiece todo a caer a pedazos con él, pues es ahí donde tú dices, termina su capítulo y dices, ese artista terminó, y ya está, y ahí queda. Entonces, esto es, han sido lecciones muy interesantes de la apreciación que debe tener el arte, o la pretensión con que un artista debe trabajar su obra. No quiere decir que al artista no le importe el dinero, sí que le importa. El dinero es un papel que sirve para vivir y para mejorar, incluso para pintar mejor. Pero no, vamos, Rufo se escandalizaba con este tipo de cosas, él no creía en este tipo de manipulación, porque era lo que yo decía también, es una simulación del arte. Ya el arte ha sido catalogado como simulación de la realidad, y si además, de ayer me leía yo algo muy interesante sobre esto, en un libro que os recomiendo, que es, no sé si se ve, sí, creo que sí, La teoría del símbolo, de Stefan Todorov,
aquí se habla mucho del tema semiótico conceptual y eh, eh, el tema de cuántos filósofos abordaron el tema de la simulación, del arte como simulación de la realidad, y que sostenían, primero lo despreciaban por esto, después sostenían que debería ser así, hasta que después se llegó, más adelante, después de San Agustín, pues se llega a otra conclusión. Y evidentemente, si además el arte se convierte fuera de toda fuera de todo movimiento, porque existió un movimiento citacionista de apropiación, que es una de las cosas contra las que más arremete Avelina Lecter. No sé de qué mundo viene ella ni de qué planeta, pero la verdad que es bastante cuestionable su criterio. Hay una entrevista también por ahí de Avelina Lecter que, vamos, llega hasta a gritar, o sea, es como una rabia interior ante su no comprensión, pero es que esto no es un simulacionismo ni es citacionismo, esto es simular que yo hago arte. ¿Y en qué radicaba la idea de Rufo que se estaba simulando arte? En que no tenía valor simbólico, tú no puedes sacarle nada de ahí. Ni a una exposición completa le sacas nada, porque son como cosas incoherentes. Tú dices, bueno, ¿qué tiene esto? ¿Dónde está la lectura de esto? Porque es donde ahí el artista, un artista como él, bueno, una persona como él, hace como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y al final se lo ha comido en cero. Y supongo que, por lo menos por parte de Gagoya, haya recibido sus buenos sustos. Porque no se puede unir la palabra ruso a millonario y ponerle abajo ingenuo. No existe eso. Yo se los digo, no existe eso. Entonces, es eso. Eso era justamente de lo que se quejaba Rufo con respecto al arte contemporáneo que nosotros vivimos, tanto él como yo, esa época dorada de los 80 donde se puso tan evidente lo que era la creación, donde se usó el kitsch, pero no al estilo de Jeff Koons, se trabajaba desde otra óptica, ¿no? Desde otro, y claro, ver esto para él tendría que ser no sé, un revulsivo, Yo realmente en esos momentos no estaba ya en Cuba, pero sí, hablábamos de otras cosas, nos escribía, me hablábamos de otras cosas, pero obviamente las opiniones con respecto a lo que se estaba haciendo ya en todas partes nos hacía muy coincidentes. Quizás por eso yo muchas veces es como si regurgitara conceptos de él, porque es que en eso éramos gemelos en la mirada, sobre todo porque fue mi mentor y yo aprendí de él y con él, incluso ya no solo a delimitar el gusto, sino a delimitar la objetividad a la hora de mirar, y qué conceptos había que mirar para trazar verdaderamente la carrera o la trayectoria de un artista. Pero claro, obviamente Hirst, como digo yo, que soy un amante del vehículo, la sacó del diamante, vamos, pero mal sacada además, muy mal sacada. Y él y todos los que escribieron estas cosas absurdas sobre, para justificarlo, cuando él ya había dado su justificación públicamente, o sea, con la mayor cara del mundo, diciendo, pues esto pues le costó esto, bueno, y ese es tu valor invaluable. Tú
no eres invaluable, esa obra no es invaluable, vale 30 millones. Esa es la contradicción, pero esa obra no es invaluable, no tienen por qué pagártela, agregarle 70 millones más, esa obra vale 30 y punto. Partiendo del hecho que no tiene ninguna generación anecdótica, no tiene ningún valor que cuestione nada, no tiene una idea conceptual que la preceda, porque tú ni la presentas de esa forma. O sea, tienes ya el descaro de decirlo así abiertamente, porque como tú te arrodillaste al mercado y ahora tienes el mercado arrodillado a tus pies, porque lo tienes cogido por el cuello, porque el mercado no es solo la subasta, es todos los coleccionistas y los galeristas que están pujando para que la obra del no baje, porque una vez que la tienes, es que se entra en un mecanismo de, de paranoia, que llega un momento que ya no sabes qué es realmente lo que estás haciendo, con tal de que no baje el valor. Es que aún dándole la patada a los dos galeristas, en la subasta, los galeristas no compraron muchas piezas, compraron algunas. Gagochan sobre todo compró 5 nada más. Pero es que pujaron para darle alza, porque no tenían otra opción, y Hess lo dice. Y lo dice otra persona que se le está preguntando en este mismo documental, le dice, ¿tú crees que no van a ir? ¿Tú crees que los coleccionistas no van a ir a mantener el valor de Hess? Él lo hace porque sabe que van a ir. Lo que hizo fue arrancarle dinero a sus propios marchantes, a los que quizás lo habían llevado a un estatus. O sea, es la operación más fraudulenta y ripiosa que se ha hecho en el mercado del arte. Y vamos a dejarlo aquí porque mañana vamos a continuar y vamos a hablar sobre más artistas. Pues nada, me despido, un besito, siempre más y mejor. Me gustan mucho estas conferencias sobre ya hablar concretamente de artistas, porque hemos tenido toda una teoría del valor. Bueno, pues ahora la podemos ver, visualizar, incluso introducir dentro de estos artistas que han sido como una especie de timos dentro de todo este mundo, introducir artistas que sí han estado en el mercado y cuya obra realmente tiene un gran valor y realmente es importante para la historia del arte contemporáneo. Entonces nada, nos vemos mañana en las charlas con la polaca, en los directos, 7:30, que pasen un buen día, porque todos ustedes casi están de día, yo ya estoy de noche, y que tengan siempre esa inspiración y ese pensamiento de que la obra tiene que conducir a la escritura de la historia, que la obra es el reflejo de un momento y de un alma y de una persona que tamiza todo lo que va consumiendo de la realidad, y eso es lo que hace que se pueda hacer una historia del arte y se pueda mantener el arte vivo. El arte revive la memoria de los pueblos, y con esto él como parte también de la memoria se mantiene vivo, porque un pueblo sin memoria no existe. Un mundo sin memoria no existe, deja de existir, ¿no? Así que bueno, nos vemos mañana, besos muy grandes y a trabajar.